Messerschmitt 321-323 Gigant. Este es el Antonov 124, una máquina verdaderamente enorme con una mastodóntica bodega de carga. Este transporte gigante soviético es una maravilla de la ingeniería moderna. Pero los comienzos de los aviones de fuselaje ancho se remontan a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos de Hitler se preparaban para atacar a Inglaterra. Con su morro articulado para carga frontal y un tren de aterrizaje que flexiona acercando la bodega al suelo para facilitar la introducción de mercancías, el 124 es el transporte ideal para grandes cargas. Dentro, su bodega parece una enorme caverna. De más de 40 metros de longitud, tiene dimensiones marítimas, de las que parecen estar solo reservadas a los navíos transoceánicos. Esta gigantesca máquina puede transportar más de 115 toneladas de carga a cualquier lugar de la Tierra. Ni en sus más fantásticos sueños hubieran imaginado los pioneros de la aviación un avión de tan colosales proporciones. La tripulación de 6 hombres del Antonov toma con naturalidad su trabajo, pero el camino hasta este momento ha sido largo y difícil y se remonta a un tiempo lejano, a una época de increíbles progresos entre gran sufrimiento. El Messerschmitt 323 Gigant o Gigante fue también verdaderamente colosal, el mayor avión operacional de la Segunda Guerra Mundial. Este hexamotor fue inicialmente concebido como un planeador enorme, pero además de ello, sirvió en muchos frentes como el caballo percherón del grupo de transporte de la Luftwaffe. Originalmente concebido para la invasión de Inglaterra, el Gigant fue la clave de un tipo de guerra completamente nuevo, una guerra basada en la movilidad de las tropas. En el infierno de barro que fue la Primera Guerra Mundial, 2 grandes ejércitos se enzarzaron en una lucha a muerte, una carnicería sin fin. Las trincheras inmóviles se alargaban desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. En medio había un submundo de desolación y cadáveres llamado la Tierra de Nadie. Como el último círculo del infierno de Dante, era una pesadilla de fuego y tierra en el que se escuchaban los gemidos de heridos y moribundos. Sin espacio ni capacidad para maniobrar, los hombres estaban atrapados en una tormenta de fuego, que como un sacrificio ritual se repetía todos los días. Después de 4 sangrientos años, la línea del frente se había movido solo unos cuantos metros en algunos lugares. Esta mínima conquista supondría la vida de 8,5 millones de personas. Los heridos se ahogaban a millares en el barro. Cadáveres en putrefacción se amontonaban en las trincheras durante meses enteros. Por encima de aquellos ejércitos, otras modernas máquinas de guerra llenaban el aire, arrasando el suelo con una lluvia de mortal acero que forzaba a los soldados a vivir bajo tierra. Estas armas tornaron antiguas las tácticas ofensivas clásicas. Todos los ataques debían ser frontales y por primera vez en la historia, la guerra se volvió estática, con combates continuos entre 2 grandes ejércitos atrapados durante años a tiro de piedra uno del otro. Al principio de la guerra, el avión servía principalmente como plataforma de observación, pero pronto los pilotos más agresivos comenzaron a llevar con ellos pistolas, bombas e incluso ladrillos. Había despertado al alba de la guerra aérea. Con el tiempo, la producción de aviones aumentó cuando los estrategas comenzaron a darse cuenta de las capacidades ofensivas de la nueva arma. Pero en la mayoría de los casos, su papel estaba limitado a la lucha entre cazas sobre las trincheras.
Las victorias o derrotas individuales tenían nulo efecto sobre el trágico empate abajo en tierra. La enorme cantidad de suministros necesarios para los grandes ejércitos en el frente eran transportados todavía por medios clásicos. Desde los almacenes principales, caravanas de camiones y vagones se dirigían continuamente hacia el frente. Poca o ninguna consideración se prestaba al avión como transporte de hombres y material. Los taxis de París transportaron miles de soldados franceses al combate para detener el avance inicial alemán. La idea de transportar mercancías o soldados por el aire no fue realmente llevada a cabo hasta la Guerra de España, en que trimotores Junkers 52 establecieron el primer puente aéreo de la historia, transportando regulares desde las guarniciones de Marruecos hasta la península. Sorprendentemente, las raíces de este concepto se encuentran ya a finales de 1800 en la Alemania de Otto Lilienthal, el cual desarrolló el primer planeador tripulado de la historia de la aviación. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, el viejo romance de Alemania con el vuelo a vela se convirtió en pasión. El Tratado de Versalles había limitado severamente la construcción de aviones motopropulsados, con lo que el vuelo sin motor, sin restricciones de ninguna clase, se convirtió en el pasatiempo nacional favorito. En la Prusia Oriental, entre los años 20 y los 30, diseñadores de inventiva se lanzaron pacíficamente al aire y llegaron a ser héroes nacionales en este deporte. Acortando la distancia entre aviones con y sin motor, existía un pequeño número de veleros motorizados, tal como el Max de Arthur Martin, provisto de un motor de 15 caballos y 2 cilindros, refrigerado por aire. Estas extravagancias fueron pocas, pero establecieron un importante precedente en los años venideros. Fue un periodo de inquietudes e innovación. Los híbridos fueron muchos y variados, algunos como este Canard eran bastante heterodoxos para su época. Los más importantes veleros europeos se encontraban en los años 20 en las suaves laderas de la Wasserkuppe, en lo alto de las montañas del Rin, en la Alemania central. Cientos de personas acudían a contemplar cómo aquellas máquinas artesanas se elevaban por el aire. Aquella placentera atmósfera daba a los espectadores la distracción que necesitaban para olvidar la tormenta que envolvía a Alemania. Más importante todavía, los jóvenes diseñadores y los futuros pilotos aprendieron las artes que pronto utilizaría la nueva Alemania. Erich Sommer, piloto de la Luftwaffe del Tercer Reich, recuerda aquellos días. En 1933 establecí mi primer contacto con el vuelo. Fue en un planeador. Comencé con el viejo Tergin. Era un trasto horrible. Se elevaba solo unos 5 metros y después caías enseguida. Lo hacíamos despegar con sandos. Un sando es una cuerda de goma como un tirachinas. 10 personas tiraban de él y otras lo retenían por la cola hasta que lo soltaban los de delante. Entonces despegabas, volabas unos 50 metros y después aterrizabas. Descendía muy deprisa, demasiado. Solo podías bajar, no podías coger una térmica con él. Sí, solo podías planear desde una posición elevada y aterrizar después. Esa era toda la enseñanza que recibías. Los concursos de veleros de la Wasserkuppe de los años 30 son considerados por muchos como la época dorada del vuelo a vela. Los renovadores desarrollos aeronáuticos y una inyección de nueva sangre dieron fuerzas a una comunidad que todavía se resentía de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Una nueva ciencia resurgía de las cenizas del conflicto mundial.